Una vez más, bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Y quiero comenzar mencionando la siguiente frase. A veces tienes que esperar a que alguien te empuje al abismo para descubrir que tienes la capacidad de volar. Repito, a veces tienes que esperar a que alguien te empuje al abismo para descubrir que tienes la capacidad de volar. En la política hay que tener muy presente, decir la verdad es cuestión absolutamente necesaria. Hay partidos políticos históricos, de amplia tradición y arraigo popular, que se desvanecen en el aire, como si nunca hubiesen existido. Desde el momento en el cual se traicionan a sí mismos, luego de que abren un largo trecho entre lo que dicen y lo que hacen. Y una vez abierto el abismo, víctima de su propio desgarramiento, desaparece no solo el recuerdo de las grandes mayorías, sino también de la historia del mundo. Son muchos los factores que dividen a la oposición hoy en día, pero lo más importante es la visión sobre cómo enfrentar al régimen. Para un primer grupo, la lucha debe ser electoral, incluso enfrentándose a una condición sesgada e injusta, ante un CNE vendido, imparcial, totalmente parcializado al régimen. Este grupo conoce las limitaciones de una lucha desigual y sabe que no es suficiente ser mayoría. Necesita garantizar participaciones masivas y presionar para lograr negociaciones políticas que mejoren las condiciones competitivas de los procesos electorales. Por otro lado, el segundo grupo considera que se perdieron ya todas las posibilidades de una lucha electoral o de una negociación política. Piensa que cualquier participación en comicios convocados por el gobierno es validar hoy en día instituciones y actos ilegítimos. Su propuesta es luchar interna y externamente para lograr la salida del gobierno del poder por cualquier otra vía que no sea la electoral. Ambos grupos coinciden en la necesidad de hacer un cambio y un cambio radical, pero se separan cada vez más sobre la forma de cómo lograrlo. El primero todavía quiere presionar una negociación que abra una opción de cambio electoral. El segundo quiere presionar la salida inmediata sin necesidad de negociación alguna. Pero esa necesidad de cambio, en la que coinciden ambos bandos, ignoran que las ideas son mucho más indispensables de lo que piensa la actual dirigencia política, más pendientes de los números, de los jingles, de las salas situacionales o de las encuestas, que de la construcción de una auténtica reforma moral e intelectual orgánica, que sea capaz de construir una nueva formación social y cultural, un nuevo país, un país no nominal, no de formas vaciadas de todo contenido, sino sustentado en un efectivo, realista proyecto de vida en armonía y desarrollo continuo. Las dirigencias en sus cambiantes decisiones han asumido la ideología del populismo. Ni un paso atrás quiere decir todos los pasos del mundo atrás. Mantener viva la protesta de calle traduce entregarla. No hay diálogo, no hay acuerdos posibles. Significa haber firmado la inminente rendición. No nos juramentaremos, baja la cerviz, doblegarse y entregar lo poco de dignidad que en algún momento se pudo haber tenido. En fin, del dicho al hecho, la palabra va perdiendo toda consistencia, a medida que la realidad se escapa como el agua entre los dedos. Quizás sean duros los términos de Benito Juárez, pero son auténticos. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. Las ficciones creadas por el populismo son similares al instantáneo destello nocturno de los fuegos artificiales. Una vez que culmina la ilusión producida por el atractivo espectáculo en cuestión, lleno de colores, de estruendos y entusiasmo, viene la oscuridad y se pone de manifiesto la penumbra del amargo desengaño. ¿Qué puede pasar ahora? Es probable que veamos al principio un fortalecimiento del gobierno en el poder, pero también vemos un chavismo que se autocondena a radicalizarse, a aislarse internacionalmente para preservar el poder,
convirtiéndose así en un prisionero de sus propias circunstancias. Es de esperar también una pérdida de relaciones de confianza entre la oposición y la comunidad internacional, al no conseguir esta última interlocutores válidos. Pero las acciones internacionales contra el gobierno crecerán, aunque sin un fin de presión a la negociación política y con impactos negativos, no solo para el gobierno, sino para todo el país. La situación económica tiende a deteriorarse aún más y se conforma una economía dual, en la que un pedazo de país se dolariza y una pequeña parte de los venezolanos controla la mayoría de los ingresos y el consumo, mientras el resto se convierte en un mendigo del reparto. Finalmente, la demanda de líderes políticos en todos los espacios, hoy vacíos, generará su propia oferta. Esto abre espacios para el surgimiento de 3 líderes relevantes que competirán por el control político futuro del país. Primero, el líder radical opositor, segundo, el líder moderado y tercero, el líder chavista. ¿Con cuál de todos volaremos? ¿Con cuál de todos en este precipicio tan inmenso volará Venezuela? Porque es necesario determinar qué vamos a hacer. Muchos anhelan el radical opositor, pero muy poca gente está en las calles. Muchos anhelan el líder moderado, pero muchos no quieren votar. Y hay una minoría que se mantiene firme a pesar de los errores y de que los tengan pasando hambre, sujetos al líder chavista. Venezuela deberá definirse, porque estamos en medio de un abismo que hasta el momento nos tiene dando vueltas en un desierto y que no nos lleva a ningún lado. Debemos pensar, Venezuela. Este es el mensaje de su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas. Si te gustó esta meditación y crees que Venezuela debe decidirse ya por un cambio, una salida radical, y que no es política, es radical, no es negociada, es radical, y estás de acuerdo conmigo, regálame un like. Compártelo con gente que piensa como tú, y bendiciones, que tengas un feliz y maravilloso día.